define el verbo subvertir como alterar, perturbar, trastornar, hacer que cierta cosa deje de estar o marchar con el orden social establecido o con normalidad, subvertir el orden social, subvertir los valores, las jerarquías, etc. Y en efecto, lo que un niño hace cuando interpreta, juega y se asigna roles es trastocar el orden que impera en su mundo. Pocos espacios hay tan rígidos y acotados como la infancia, pues existen todo tipo de límites, tanto naturales como sociales, que obligan al niño a mantener una posición de subordinación indispensable para su cuidado y formación. El niño juega a ser adulto, juega a que toma decisiones, a que no hay nadie más poderoso que él, y cuando lo hace, se sale por un tiempo de ese mundo en el que su opinión ocupa un segundo término con respecto a las de aquellos que saben más porque son grandes. Si uno lee con atención los títulos canónicos de la literatura infantil, Mujercitas, Peter Pan, Winnie Pooh, Caperucita Roja o La Peor Señora del Mundo, por mencionar nuestro propio canon, se hace evidente el discurso subversivo que manejan, simplemente por darles a los niños un papel protagónico que difícilmente tienen en su vida cotidiana, o por la forma en que se refieren a los adultos, ni para qué hablar de La Peor Señora del Mundo en este caso. En la gran mayoría de los textos de la literatura infantil y juvenil, son los niños los que se hacen cargo de su mundo y solucionan los problemas, los que se enfrentan a los peligros y resuelven los misterios, o en el caso de la narrativa más apegada al discurso realista, los que lidian con las complejas conflictivas de su vida escolar y familiar. Así pues, el niño ejercita continuamente su capacidad de rebelarse pacíficamente contra el orden establecido y hacerse un mundo propio, con sus propias reglas y dinámicas, mismo que construye con dos herramientas fundamentales, su imaginación y los referentes que le da su entorno. En este contexto, la lectura autónoma es un complemento perfecto del juego, pues viene a multiplicar infinitamente las posibilidades de escape. No solo le permite entregarse a una actividad individual, única, personal, considerada hasta entonces privilegio de los adultos, sino que le da a conocer además personajes, situaciones, argumentos, lugares que hasta entonces no conocía y que lo van ayudando a decorar y amueblar esa isla privada que es su fantasía. Y al igual que desde muy pequeño es capaz de determinar por sí mismo sus preferencias en cuanto a diversos elementos de su vida cotidiana, juguetes, colores, alimentos, etc. El nuevo lector, si está bien orientado, empezará a discriminar los textos que lo acompañarán en sus momentos de ocio, con cuáles quiere dormir, cuáles quiere que se vayan con él de vacaciones, así como si quiere que su lectura sea apoyada por un mediador o si prefiere hacerla él solo. Este proceso, que suena tan lógico y ordenado en la teoría, en la realidad se topa con un problema tan evidente como grave. El niño promedio, sobre todo en nuestro país, no se encuentra en un entorno donde los libros circulen y la palabra escrita sea parte importante de la recreación. Dicho en otras palabras, la lectura sirve para aprender, para ser más cultos o para resolver problemas de primer orden, pero no para divertirse. Así pues, por eliminación recae en la lectura en la escuela la necesidad de insuflar en el joven alumno esta noción de la lectura como gozoso escape. No obstante, al hacerlo, la escuela empieza a pisar terrenos difíciles para ella, pues el discurso subversivo no es precisamente el que mejor maneja. Y si bien puede marcar el camino para que el alumno haga de la lectura una actividad cotidiana y una fuente de disfrute, no puede llevarlo de la mano, pues se trata de una actividad fundamentalmente individual, por un lado, y de rebeldía frente a ese orden de las cosas que precisamente la institución escolar encarna, por otro. Delia Lerner, en Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario, resume muy atinadamente la paradoja intrínseca de la lectura y la escritura en la escuela, al decir que si la escuela enseña a leer y escribir con el único propósito de que los alumnos aprendan a hacerlo, ellos no aprenderán a leer y escribir para cumplir otras finalidades. Si la escuela abandona los propósitos didácticos y asume los de la práctica social, estará abandonando al mismo tiempo su función enseñante. La escuela, pues, no es un lugar propicio para la lectura letrada o placentera. Con muchos y muy loables esfuerzos, se han incorporado a las actividades en el aula las diversas funciones sociales de la lectura, a través de periódicos escolares, proyectos de investigación e intercambio de textos entre los alumnos. Pero no se ha logrado deslindar estos trabajos ni del carácter obligatorio que les da el ser tareas escolares, ni del papel protagónico que juega en ellos el docente, aunque sea únicamente como facilitador. Es necesario que todo se evalúe y se califique para poder tener una referencia de los avances de cada uno de los alumnos.
pero no hay criterio que permita evaluar el placer que proporciona la lectura reposada de una buena novela, así como tampoco hay manera de ejercer ningún tipo de coerción en el niño para que considere los libros como parte indispensable de su equipaje vacacional. Todas estas reflexiones apuntan hacia una conclusión. Para que la lectura pueda ser un ejercicio libre y autónomo dentro de la escuela, y una vez conseguido esto, idealmente fuera de ella, tiene que creársele un espacio propio, diferente del resto de las actividades, una especie de isla con sus propias reglas, independiente de los programas y las obligaciones a las que está sujeta el resto de la institución. Para ejemplificar esta propuesta, traigo a la discusión un trabajo que ha desarrollado la profesora Guadalupe de Rivas, en una secundaria del Distrito Federal. A esta maestra le confiaron la tarea de organizar un taller de lectura para los alumnos de una secundaria poblado por individuos de clase media, de padres fundamentalmente no lectores, con la libertad de organizar el trabajo como mejor le pareciera, independientemente de las clases de español y gramática que los alumnos ya cursaban, con sus propias lecturas y actividades. Para la maestra era evidente que tenía que convertirse en un espacio que dejara fuera normas tradicionales de la escuela, tales como la obligatoriedad, la homogeneidad en los materiales y la evaluación numérica. Dos fueron las premisas con las que ella se planteó desarrollar su labor: el trabajo individual y personalizado con cada uno de los alumnos y la gratuidad de la lectura, esto es, la falta de repercusión del esfuerzo que ahí se realizara en las calificaciones. Por supuesto, ella supo ver la posición privilegiada que le ofrecía la institución. Sin calificaciones, programas ni restricciones de ninguna especie, ella podía inventar el espacio con el que sueña cada promotor de lectura. Tenía 9 grupos de entre 35 y 40 alumnos, de primero a tercero de secundaria, como público cautivo 50 minutos a la semana, y podía hacer con ellos lo que se le ocurriera, sin tener que rendir demasiadas cuentas. Desde entonces, ya empieza cada año explicándole a los nuevos cómo funciona el trabajo en ese salón particular en el que están reunidos. Les cuenta que la regla fundamental es que está prohibido leer lo que no les gusta y que son libres de escoger la lectura que quieran. Pueden incluso llevar su propio material, incluidos revistas y cómics, por supuesto, y de dejarla en cuanto deje de interesarles, sin mella ninguna en su evaluación. Los alumnos miran desconfiados y pasa entonces a la segunda parte de la introducción. Va llamando a cada uno de los alumnos y los va cuestionando sobre su relación con la lectura. ¿Qué libros has leído? ¿Cómo qué libro te gustaría leer? Muchos, sobre todo las niñas, tienen ya una cierta historia lectora, o por lo menos tienen la buena voluntad de desarrollar una. Pero también son muchos los que contestan que no han leído nada y que no les interesa. A estos se les pregunta entonces por sus películas o series de televisión favoritas para tener una idea de los tipos de historias y temas que captan su atención. En las sesiones posteriores, la maestra se dedica a tenderles una trampa infalible. Les cuenta cuentos, esto es, les va describiendo diferentes textos, sobre todo de narrativa y literatura, pues es el género que les es más cercano, a manera de irlos interesando por uno u otro. Una vez transcurridas varias sesiones, va con cada uno y les pregunta si alguno les interesó o si tienen alguna preferencia por un tema o lectura que no se haya comentado todavía. Y entonces viene lo bueno. Yo, Miss, quiero uno de amor. Yo, Miss, quiero uno de vampiros y mucho terror. Yo, Miss, quiero ese de la niña anoréxica que acaba en el hospital. Cada uno quiere su libro, ese que está esperando a que lo lea. Entonces ella les reparte los ejemplares de una biblioteca que ha ido formando gracias a una cuantiosa cooperación de 10 pesos que pide al principio del año y a lo que la escuela le puede aportar, y empieza a observarlos. A partir de entonces, ellos son libres de aprovechar ese tiempo semanal como quieran. Pueden leer en el piso del salón o escoger no leer y quedar a la merced de la maestra, que seguirá buscando la manera de atraparlos. Cada vez que terminan un libro, viene un intercambio privado con la docente en el que les pregunta su opinión del mismo. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué alternativa darían para aquello que no les gustó? Si no te gustó el final, ¿cómo terminarías tú la historia? ¿Y qué les gustaría leer a continuación? Al final del año, resulta que de cada salón de 40, aproximadamente 30 alumnos leyeron varios títulos y lograron hacer de la lectura una experiencia voluntaria. Los libros circulan, se recomiendan, se arrebatan y se esperan con urgencia. Todavía no se consigue que los alumnos vayan a las librerías y adquieran sus ejemplares, a pesar de que se han organizado un par de visitas escolares a las librerías que quedan cerca de la escuela para que los niños aprendan también esa importante faceta de la vida lectora. Más bien es la maestra quien les proporciona los libros, ya sea que sean del acervo del salón
o que ella los compre para ellos, pero eso espera irlo resolviendo con el tiempo. Por supuesto, esta labor exige una apertura muy inusual por parte de la dirección de la escuela, así como un gran esfuerzo por parte de la docente. No puede recomendar un libro que no haya leído, tiene que echar mano de todas sus amistades para que le ofrezcan una solución para ese alumno que quiere uno con espadas y samuráis y batallas. Y sobre todo, tiene que dejar de lado sus prejuicios y ponerse en el lugar de los jóvenes que no son lectores y que han vivido 7 u 8 años pensando que la lectura es una actividad inútil, aburrida y, si se descuidan, perjudicial para su estatus social. Pero contrariamente a lo que sucede con los esfuerzos de los promotores de lectura, este se ve casi inmediatamente recompensado. El alumno reconoce y agradece cuando una lectura ha sido seleccionada exclusivamente para él, y entonces se entrega a ella de una manera muy especial, porque sabe que es un compromiso que la docente establece con él únicamente, independientemente del resto de los compañeros, y ello lo motiva más para realizar la lectura. Volvamos ahora al tema del lugar de esta lectura. Dada la difícil proporción entre el tiempo asignado al taller y la cantidad de títulos que los alumnos terminan por leer, se hace evidente que no solo leen dentro del salón de clases, sino que han empezado a considerar la lectura como una actividad que se puede desarrollar durante los ratos de ocio, por lo que se puede pensar que, si cursa el taller durante los 3 años de secundaria, puede crearse algún patrón que lo haga tomar un libro voluntariamente una vez que llegue a la preparatoria. Este ejemplo no es el único. Por todo el país existen casos aislados en los que los lectores letrados, a quienes ha tocado en suerte ser maestros, tratan de propiciar ese gusto que a ellos les vino tan fácilmente, al establecer espacios artificiales, pequeños invernaderos desligados del mundo, para que esos alumnos que no fueron tan afortunados puedan establecer una relación gozosa con la lectura y, pensando con esperanza, llevarse su libro a donde vayan. Ojalá que se pudieran reunir esas experiencias, evaluarlas y sistematizarlas de alguna forma, de manera que este trabajo se difunda y se extienda a otras instituciones, para que, como dice también Felipe Garrido, el grupo de los lectores letrados deje de ser un grupo considerado elitista y empiece a ser lo común y lo corriente. Muchas gracias. Gracias, Juana Inés. Bueno, aquí empiezan a abrirse como muchos cuestionamientos y muchas preocupaciones que en particular ahorita solo las quiero apuntar y después regresamos a ellas. Cuando tú hablas de lectura de libros, tengo la impresión de que estás hablando de literatura primordialmente, y bueno, a mí sí me gustaría empezar a tocar qué pasa con la promoción de la lectura cuando estamos en el espacio de la escuela y el ámbito escolar no se reduce solamente a estas actividades con los libros y textos literarios. Y ahí entonces esta frase de una lectura seleccionada para él habría que redimensionarla o recontextualizarla en el marco de una actividad escolar en donde se tienen que cubrir un currículum en particular, ¿no? También tocas ira de lo compartido a lo propio, y a mí sí me interesa como retomar este aspecto en la medida en que la misma Teresa Colomer habla de la promoción de la lectura justamente como uno de los puntos fundamentales, compartir la lectura. Entonces me parece que hay un vaivén entre el compartir hacia la lectura individual o propia y regresar a un compartir, y me gustaría que también habláramos un poquito de qué papel cumple el agente, el mediador, en este sentido de compartir la lectura. ¿Qué pasa después de que se lee algo, si se queda uno con lo propio? Y en este contexto escolar, pues qué función tiene compartir lo leído, ¿no? Retomaré después algunas otras cosas. Vamos a darle ahora la palabra a la maestra Yolanda de la Garza. Muchas gracias, Yolanda, por aceptar estar acá. Yolanda es licenciada en Psicología en la UNAM, maestra en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas, egresada de aquí, del DIE del CIMBESTAB, y candidata a doctora en Pedagogía de la UNAM. Es docente en investigación en la Universidad Pedagógica Nacional, en la línea de Didáctica de la Lengua, de la Maestría en Desarrollo Educativo. Ha participado en numerosas actividades relacionadas con la enseñanza de la lengua en la escuela, por ejemplo, la elaboración de planes de estudio, investigaciones, programas e intervención pedagógica.
y publicación, elaboración de libros de texto y publicación de artículos referidos a ese ámbito. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación en su etapa final, a punto de terminar, financiada por CONACYT, sobre la enseñanza del español en un contexto bilingüe y bicultural en escuelas que atienden a niños México-norteamericanos en los Estados Unidos. Yolanda, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes o noches a todos. Yo voy a centrarme, tomando como punto de partida los 10 principios guías de la acción escolar que están en el Programa Nacional de Lectura. Lo que hice fue llevar a una reflexión sobre cuáles son, desde mi perspectiva, los fundamentos sobre los que a su vez se basarían estos principios, y esto qué implicaciones tiene para la práctica educativa y para el maestro, qué quiere decir la práctica docente desde esta perspectiva. En ese camino metí algo sobre lo que es el maestro como mediador, que es algo de lo que se habla mucho actualmente, pero que me parece que sería interesante como aclarar también qué es. Y bueno, y si da tiempo, yo espero que sí, si no en los 10 minutos que me den ahí. Me gustaría dar voz a los maestros de manera resumida, hacer referencia a los resultados de un estudio exploratorio con 97 profesores que atienden a la maestría en desarrollo educativo y a la línea didáctica de la lengua, sobre lo que ellos consideran son los problemas más importantes en la enseñanza del español y cuáles son algunas de las propuestas, ¿no? Y me parece importante hacerlo porque no muchas veces uno escucha lo que los maestros a veces tienen que decir sobre su propio trabajo y dificultades. Entonces, bueno, yo también voy a leer en el intento más bien de autocontrolar mi tiempo, a ver si lo logro, si no, pues ya Alejandra me para. El programa, los 10 propósitos han sido definidos por el Programa Nacional de Lectura como guías de la acción escolar orientada a la formación de lectores y escritores. Estos 10 principios de la acción escolar son: el primero, identificamos y discutimos los retos y las necesidades para formar lectores y escritores competentes, con el fin de proponer y definir alternativas que contribuyan a mejorar nuestras prácticas pedagógicas. 2. Diversificamos las formas, momentos y espacios de lectura. Leemos para nuestros alumnos y junto con ellos. Propiciamos tiempos para la lectura independiente y entre compañeros. 3. Revisamos juntos nuestras producciones escritas para mejorar lo que escribimos y lograr comunicar lo que realmente queremos. 4. Conversamos acerca de lo que leemos y escribimos. Compartimos nuestros descubrimientos, aprendizajes, gustos, intereses y necesidades, con el fin de que el diálogo se convierta en la forma privilegiada para llegar a acuerdos y tomar decisiones colectivas. 5. Utilizamos los materiales de la biblioteca escolar y de aula, así como los libros de texto gratuitos, a fin de profundizar en los temas de clase u otros que también sean de nuestro interés. 6. Utilizamos los materiales de la biblioteca escolar y de aula, así como los libros de texto gratuitos, a fin de... 7. Garantizamos que los acervos se amplíen periódicamente según nuestras necesidades, intereses y posibilidades. 8. Prestamos materiales a toda la comunidad escolar, alumnos, maestros y padres de familia, para su uso dentro y fuera de la escuela, promoviendo su organización, mantenimiento y cuidado. 9. Invitamos a los padres de familia a participar en diversas actividades en las que narran, leen y escriben con y para sus hijos. Y 10. Empleamos diversos medios para hacer públicos nuestros escritos, en los que compartimos necesidades, intereses y puntos de vista con toda la comunidad. ¿Sobre qué me parece que se asientan estos 10 principios, ¿no? Sobre qué implica en términos como de enfoques o visiones de la enseñanza. A mí me parece que se destaca aquí la necesidad de atender a los diferentes usos y formas del lenguaje en el ámbito escolar y en las oportunidades que los alumnos tengan de participar activamente en la producción e interpretación de diferentes tipos de texto, considerando a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua como un proceso social e individual a la vez. Se da entre las personas y en la mente del aprendiz. Lo que es conocimiento individual ocurre primero en el espacio social, dice Vygotsky.
El lenguaje se aprende y desarrolla a través de la participación en prácticas comunicativas específicas con propósitos definidos. Es a través de la interacción y la construcción conjunta de significado en una variedad de contextos o eventos significativos que esto se logra, más que a través de actividades de lenguaje aisladas. El lenguaje se desarrolla y aprende con relación al contexto en que es utilizado, es decir, de acuerdo a la situación y sus propósitos, el tema o contenido y la relación entre los participantes. El habla, la lectura y escritura como prácticas sociales se dan con usos y propósitos definidos, integradas como parte de actividades más amplias, es decir, se habla, se lee o se escribe para algo, para cumplir con una función. Con relación a la lengua escrita, esta perspectiva difiere de la visión que considera el alfabetismo como una habilidad adquirida que caracteriza a los individuos, sin examinar las condiciones sociales en las que se desarrolla. En lugar de ver el alfabetismo como un conjunto de destrezas y conocimientos que poseen todos aquellos considerados como alfabetas, se ve al alfabetismo como un conjunto de prácticas culturales en las cuales se involucran los individuos. La lectura y la escritura se realizan así en un mundo de habla y de relaciones sociales. Lejos de ser una simple técnica de transcripción que aprendemos a dominar, el uso de la lengua escrita implica un conocimiento profundo de los requisitos sociales que la moldean en situaciones concretas. En este sentido, la alfabetización requiere no solo de la interacción del que aprende con el objeto escrito, sino también de la mediación de otros usuarios de la escritura, para que el aprendiz pueda apropiarse de sus usos convencionales y significados. No solo se requiere conocer un sistema de escritura, sino el aprenderlo y utilizarlo en contextos significativos, en un proceso de socialización o inducción a una comunidad de practicantes del alfabetismo. Los principios que se derivan de estos enfoques, de esta visión de la enseñanza, tienen consecuencias para la planeación y organización de la enseñanza en la escuela. En primer lugar, implica una obvia crítica a ciertas prácticas de enseñanza, como el énfasis en métodos de recitación. Esto es donde el maestro insta a los alumnos a repetir una información dada, a la pasividad relativa en el aprendizaje de los alumnos y al énfasis reduccionista en el desarrollo de habilidades consideradas básicas. Igualmente, implica rechazar la enseñanza rutinaria o la reducción de la lectura y escritura a secuencias de ejercicios enseñados de manera aislada o sucesiva, como en etapas, llevando a privilegiar la creación de contextos sociales en la que los alumnos aprendan a usar, probar y manipular el lenguaje para lograr sentido o para crearlo. Significa enseñar diferentes procesos comunicativos que requieren de la lengua escrita y permitan ampliar las experiencias de los educandos con el lenguaje, de tal manera que los prepare para participar en múltiples situaciones y contextos. Esto implica una forma de interacción colaborativa en actividades conjuntas, en las que se va guiando a los aprendices, a estos estudiantes, hacia un desempeño cada vez más independiente, hacia ser un lector autónomo, como Elisa decía. Implica formas de participación social en las que los alumnos tengan la oportunidad de confrontar sus conocimientos y visiones, y que accedan a formas de lenguaje que les permitan comprender y actuar, que aprendan ciertas formas de expresión tanto orales como escritas, participando activamente en el discurso del aula y aprendiendo a participar en nuevos discursos. Ahora, para que las actividades sean significativas, se debe partir de la experiencia y conocimientos de los alumnos con relación al lenguaje. Esto es, se tienen que tender puentes o mediaciones entre lo que conocen los alumnos y el nuevo conocimiento a construir. Y en este sentido, el papel de los docentes en estos contextos sociales sería el de expertos conocedores que pueden modelar prácticas efectivas de uso del lenguaje, que aumentan la conciencia de los alumnos sobre las estrategias relevantes a utilizar, que los ayudan a través de lecciones lingüísticas apropiadas, que los guían activamente en el proceso de aprendizaje, proporcionando las mediaciones necesarias para que ellos, a través de su propio esfuerzo, asuman control pleno de los diversos propósitos y usos del lenguaje oral y escrito. Esto es el maestro como mediador. ¿Qué implica el maestro como mediador? Hace poco en el congreso que hubo en Durango sobre lectura y escritura, justamente una de las mesas era la formación de maestros como mediador, y esto suscitó como mucho interés porque efectivamente yo creo que lo de mediador ha sido muy enfocado
a otros agentes sociales que fomentan la lectura, ¿no? El bibliotecario, el promotor de lectura y demás. ¿Y qué quiere decir ver al maestro como mediador? Cuando se habla, bueno, generalmente se hace referencia justo a agentes no docentes, padres de familia y demás. Cuando se consideran los profesores como mediadores de la lectura y la escritura, hay que tomar en cuenta que su campo de acción es, como lo señala Michel Petit, bastante más amplio y complejo que el de otros mediadores, pues incluye funciones y tareas realizadas de manera más o menos sistemática que se refieren tanto al acceso formal del niño al sistema alfabético de lectura, de escritura, aprender a leer y escribir, como al perfeccionamiento de la competencia lectora-escritora, y a la utilización y aplicación de esta competencia en la búsqueda de información y la adquisición de conocimientos, esto es leer para aprender. En todos estos aspectos de la formación para la lectura y la escritura, el docente puede actuar como mediador, facilitando y apoyando su desarrollo en el niño o joven. La aplicación de estos principios y otros elementos importantes en los procesos de formación escolar ha conducido a replantear la cuestión de la actuación docente y a revalorar esta, considerando su relevancia por las consecuencias que tienen el aprendizaje y el desarrollo del alumno en este ámbito. De acuerdo con esta perspectiva, dicha actuación no puede ser ya la de transmisor o dispensador de conocimientos en el aula, ni la de un conductor o controlador de los aprendizajes de los alumnos, sino la de un guía, orientador y colaborador con aquellos para el logro de aprendizajes significativos que impulsen su desarrollo. Dicen Cole y Solé, el papel de profesor consiste en actuar de intermediario entre los contenidos de aprendizaje y la actividad constructiva que despliegan los alumnos para asimilarlos. Bueno, me voy a saltar partes, ya me queda poquito, ya me quedé más menos que a la mitad. La acción mediadora del docente puede presentarse de diferentes formas. Puede actuar tanto él mismo como mediador, interactuando con los alumnos, como disponer la utilización de mediadores didácticos, materiales o psicológicos, o bien favorecer y organizar la interacción de los alumnos, los cuales funcionan como mediadores unos de otros. En este sentido, la mediación para apoyar los esfuerzos de los educandos en la lectura es un proceso que requiere que el maestro actúe como un experto que puede modelar prácticas de lenguaje oral y escrito eficientes, que oriente al alumno a que se involucre